Significa también el triunfo de sostener verdades, así como cuando se sostienen mentiras, algunos logran que la mentira se transforme en verdad. Cuando hay silencio desde quienes gritan la verdad, usted hizo mención a tantos políticos, jueces y periodistas que se la bancaron. Y yo reivindico los números, ¿no? Santa Cruz tiene el 0,7% de la población y Vialidad le dio durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner el 12% de la obra pública a Santa Cruz. De ese 12%, el 85% se lo dieron a Lázaro Báez. Bueno, y además, perdón, no controlaron, por lo tanto, el 51% de las obras no se hicieron. Además, por eso, a eso iba con el número siguiente. Sí. De las 51 obras que se auditaron, 26 tuvieron sobrecostos y 25 no se terminaron. Así que cuando ellos hablan de terratenientes, hay terratenientes buenos y terratenientes malos. Yo me pregunto quién puede, siendo cajero de un banco de Santa Cruz y haciendo una sociedad anónima 3 días después de la asunción de Néstor Kirchner, acumular, hay que ponerlo en términos reales, 22 veces la superficie de la capital federal. Los que vivimos o los que trabajamos en la capital federal, agarren el auto desde la General Paz hasta el Riachuelo y crucenla 22 veces para entender lo que robaron. Hoy hay un argumento que sostiene el kirchnerismo, que es que Cristina no podía conocer lo que pasaba debajo, ¿no es cierto?, de lo que era el Poder Ejecutivo que ella encabezaba. A mí me gustaría dar un simple ejemplo muy fácil de entender para cualquiera. Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor Kirchner, no era funcionario, no era segunda línea, no era tercera línea, era el secretario privado. Sí, que llevaba la valija, el corre, ve y dile. ¿Qué hacía comprando propiedades multimillonarias en Nueva York y en el resto del mundo? 100 millones de dólares se le encontraron en propiedades en Miami nada más. Impresionante. Y todavía no está claro si era dinero que de Néstor y de Cristina, que Daniel Muñoz lo hacía como testaferro, o que Daniel Muñoz le iba robando cada vez que transportaba unas valijas o alguna mochila, primero al departamento donde vivió Cristina hasta hace muy poco, y también está probado por los pilotos del avión, a la casa de la madre de Néstor, de María Ostoique, en el propio Río Gallegos. Lo mexicaneaba, como se dice en la jerga policial, le robaba al ladrón pensando en 100 años de perdón, o en realidad Néstor le decía, bueno, esto es para vos, Daniel. No se sabe eso todavía porque, bueno, falleció además Daniel Muñoz y la investigación sigue en marcha. Pero, doctor Fargosi, estoy interesantísimo en ver su mirada, que siempre es original y profunda, respecto de este texto que han dado a conocer los jueces. Obviamente no pude leer las 1600 páginas. Claro. Esto me hizo acordar cuando venía un examen y el último día uno cruzaba por los libros a toda velocidad. El resumen Lerúa, bien. Sí, claro. Igual trajo todos los apuntes, doctor, así que para nosotros leyó todo. Traté de resumir y me salió larguísimo el mero resumen. Claro, repite algo que ya todos veníamos sabiendo. Cosa rara, en una sentencia usa calificativos durísimos, ¿no? Durísimos y por el otro lado correctos. El nivel grotesco de corrupción, etcétera. Pero la sensación que me deja es una sensación ambivalente. Por un lado, es un momento histórico. Estoy convencido de es un momento histórico que, como somos protagonistas, somos contemporáneos, nos damos cuenta que esto pasa a ver la dimensión. Esto pasa a la historia clarísimamente, por todo lo que han dicho, ustedes no lo vamos a repetir. Y por el otro lado, la monumental vergüenza que me da ser ciudadano de un país que tiene a una persona que domina la política argentina hace 20 años. Si no le agregamos los años de Santa Cruz. Que si no le agregamos los de Santa Cruz, que fue 2 veces presidenta y una tercera vez superpresidenta, porque ella es hoy en día superpresidenta, sopapea cuando quiere a cualquiera en el gobierno, que es una rea de delito de corrupción, y no llegamos a la asociación ilícita, no entiendo cómo, porque esto es un tema jurídico, y es todos los elementos que hoy en día leemos en los fundamentos de la sentencia conducen a lo que dijo el juez Basso. Y esto es una asociación ilícita. O sea, había 2 jefes que organizaban subjefes, o sea, porque la jefatura... Los jueces hablan de miembros del Poder Ejecutivo, pero los miembros del Poder Ejecutivo sabemos desde hace años que es uno. Es el presidente. Claro. Unipersonal. Igual van a apelar, eso va a ser apelado. Sí. Eso va a ser apelado por los fiscales. Luciano iba a ir por los 12 años de prisión que significa la asociación ilícita, ¿no? Pero yo creo, esto es absolutamente ilevantable. Claro, la técnica que tienen ellos, ¿cuál es? Ellos niegan todo. Por definición. ¿Por qué? Porque el destinatario de esa negativa
es su público, ese 27% de fierro, claro, que gana más que una persona que trabaja sin hacer nada. La van a seguir votando, haga lo que haga. No hay ninguna manera de que no la voten, con lo cual olvidémonos de hacer problemas por eso, porque bueno, es un hecho. El tema es que es tan monumental la cantidad de pruebas que hay. Claro. Que realmente, bueno, y que le debemos a los fiscales, a los denunciantes, acá hay una cantidad de gente, como decía Débora, sí, políticos que en tenemos soledad, que hacer periodistas, sí, claro. porque No, y el exfuncionario Sí. Javier Iguacel, que hizo un aporte sí, importantísimo, más allá de que el comienzo de la causa tiene mucho que ver con estas mujeres denunciantes extraordinarias como la doctora Carrió, como Graciela Ocaña, Mariana como Zubik. Paula esa Oliveto, es nuestra, como Mariana Zubik. esa ¿no? es nuestra... Yo cuando la gente dice, no, pero no tenemos salida, esto no tiene arreglo. Pero ¿cómo no va a tener arreglo? La Argentina no es la primera vez que da una demostración de un nivel excelso de institucionalidad. Esto es un nivel excelso de institucionalidad. Claro. ¿Les sorprendió que además de los fundamentos y de la justificación de la condena, se refiera al lawfare, la fundamentación? Incluso con cierta ironía. Con ironía, ¿no? Pero ¿no? lo Sí. vieron esa parte donde medio se ríe. Y empecemos porque... de que decirlo en inglés parece que... Suena importante. Es un inglés canyengue, porque ella dice lawfare y es Claro, lawfare, el lawfare, como dijo exactamente. Marina. Es que lo del lawfare es una chantada tan monumental Claro. y tan antigua, como bien dice la Cámara, que, claro, en tantas páginas no tenían el límite de los caracteres que a veces hay en el Es periodismo, con lo cual podían decir todo lo que querían decir, ¿no? Igual el sobreseimiento de debido, porque muchos hoy se agarraban de eso, hay que explicarlo también. Eran dos cajas distintas. Claro, O sea, en la causa vialidad, lo que había pergeñado Néstor Kirchner era la recaudación a través de la obra pública, en este caso, a favor de las Orobaes en la provincia de Santa Cruz, y la caja de José López, que era la caja de vialidad, la manejaban Néstor y después Cristina la heredó, diferenciada de la de Julio Devido. Por eso no está en este No, momento, y- en esta instancia de la causa. Y el otro dineroducto de la corrupción era Ricardo Jaime. Claro, Por eso claro. Jaime y José López se odiaban con Julio Devido, Correcto. porque, como se dice en la jerga, lo puenteaban, iban directamente con las valijas y con sus ideas a verlo a Néstor Kirchner en la Casa Rosada. Pero si necesitas efectivo, ellos tenían efectivo. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787 4400 o al WhatsApp 11 6263 5877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Bueno, la gran pregunta que le quiero hacer respecto de la corrupción a Waldo Wolf es: ¿en qué medida? Todos estamos convencidos por las encuestas y por muchos datos, hay que verlo. Yo lo quiero ver porque hay ahora nuevos datos respecto de la imagen negativa en el corazón del conurbano de Cristina. Pero, ¿de qué manera puede o le gustaría que repercuta esto en las elecciones que vienen? Bueno, Porque las cosas hay que corregirlas con democracia. sí, yo no lo escuchaba al doctor Fargosia, que le tengo un gran respeto y afecto, y pensaba, ¿no? Él decía de que hay esperanza. Sin duda hay una parte de la sociedad que pondera mucho el hecho de la honestidad. Pero lamentablemente ha calado tan hondo esto del lawfare en cierto sector de la sociedad. Sí. Han repetido esta mentira durante tanto tiempo. Han preparado con Laclau y con toda una serie de autores que trabajan en la instalación de la mentira, donde hablan de los poderes fácticos, de las reuniones Del partido judicial, a escondidas mediático. del partido judicial, del partido mediático, que eso sí me preocupa. Por eso me parece fantástico y pondero también a esa opinión pública que se la jugó, porque muchas veces lo estuvimos repitiendo en épocas donde no se repetía esto, donde ellos jugaban al cansancio. Así que yo le diría que, bueno, que quiero verlo. También hay que reconocer que el 48% de la sociedad votó a una vicepresidente que sabíamos que iba a ser condenada. Ahora, eso no sé si se explica solo porque permeó el argumento del lawfare. Me parece que de ese porcentaje no sabremos nunca cuántos,
directamente ni les importa No, la no, idea pero de por la eso, corrupción. digo, no es que piensen en una Cristina perseguida, piensan en es irrelevante. Estoy en una etapa donde trato de combatir la hipocresía lo máximo que puedo. Será que estoy más viejo y la madurez. Yo tengo muchos amigos, ¿no? O conocidos que me decían, bueno, robaba, pero robaba para la corona, Claro. o robaba para el proyecto nacional y popular. Claro, eso es. Y lo hacían algo grandilocuente. El robo, fueron ladronzuelo. Cuando uno lo ve a Néstor abrazando la caja fuerte, yo me reía mientras lo veía. tremendo. y recordaba. Para no llorar, uno se ríe, Entonces, no llora. digo, Tragicómico. Pero, perdón, Waldo, yo quiero y termino, quiero soñar con que esa parte de la sociedad que no ponderaba la honestidad, esta vez lo va a ponderar. no, es que, a ver, no hay duda, independientemente de esto que decían, el roban pero hacen, o roban para la corona, acá robaban para los bolsillos propios, porque también había un leitmotiv que era, se necesita plata para hacer política, que era la justificación de toda la maniobra que había urdido Néstor Kirchner cuando llegó a la Casa Rosada. Y la verdad que los bolsillos se le mezclaron y era enriquecimiento personal. Cuando vos le tenés que explicar al núcleo duro de Cristina, pregunto yo, que ella gana, y eso también lo hizo por la vía judicial, ¿no? Hablando del famoso lawfare, Sí, los 2 7 millones de pesos de jubilación, y el jubilado de la mínima gana 50 lucas, y bueno, ¿y dónde está entonces el relato? ¿Cómo le explicás que era para la política o que era para el roba pero hacen? El roba, para mí no hay duda, ¿no es cierto?, del enriquecimiento personal y de la codicia en el plan político que trajo Néstor Kirchner primero y después Cristina a la Casa Rosada. Coincido, por eso me parece bárbaro lo que hacía el doctor Fargosi, de destacar, y necesariamente usted tiene más experiencia que yo en temas jurídicos, de hecho no la tengo, pero llama la atención porque el lawfare no está planteado desde lo jurídico, no había ninguna necesidad de que lo hagan, pero A eso iba con la qué pregunta. bueno que lo hacen, Claro. ¿no? Porque ponen sobre el tapete el argumento máximo para sostener esa mentira. Exactamente, porque de alguna forma, ¿qué es lo que hace esta sentencia? Que bienvenido sea que lo hace, ¿no? Y es que reivindica la legitimidad del sistema. Porque la estrategia que han tenido los abogados, que no tenían otro argumento, obviamente, la estrategia que han tenido era cuestionar a fondo al sistema. Cuestionar no la denuncia, no el procesamiento, sino al juez que procesa. Los análisis que lleva a cabo la sentencia en este caso lo que hace es reivindicar que el sistema funciona bien. El sistema hizo una investigación que no duró 2 meses, que no duró las horas que estuvieron hablando los fiscales Mola y Luciani. Duró décadas. Bueno, y en la misma línea de incluir el lawfare, también hacen la salvedad sobre la oportunidad, cuando refieren al calendario, ¿no? Esto de que les tiraron por la cabeza a los jueces del tribunal, que era oportunismo electoral, Claro. ¿no? Es una buenísima sentencia. Me parece que en ese Muy sentido buena también sentencia. se descarta ese argumento y en un punto también son fundamentos políticos. Perdón, lo Sí, que dice Waldo, estoy totalmente de acuerdo. El punto es que desgraciadamente sufrimos tantas tragedias en la Argentina, en los trenes, Cromañón, que creo que la gente a la que buena parte del PJ desprecia olímpicamente, los que convivimos con el PJ sabemos que ellos desprecian a la gente ya sabe, o digamos ya intuye con mayor claridad que hace 10 o 20 años que impunidad, que corrupción, sobre todo corrupción es muerte. Sí, claro. Mientras Débora Plager se prepara para contarnos cuáles son los temores de Alberto respecto de una contragolpe de Cristina Fernández de Kirchner, que puede ser mañana mismo, porque mañana Cristina tiene la gran oportunidad. Allí en Viedma le van a dar un doctor honoris causa en la Universidad de Río Negro y, bueno, por supuesto que va a hablar de un tema, entre comillas, tiene que dar una charla magistral para el doctor honoris causa, hablar de economía, pero está esperando que Alberto está con sus temores y hoy trató de abrir el paraguas. Lo va a contar Débora Plager en instantes, pero le hago una pregunta más a cada uno. Voy a ir a fondo. Acá hablamos de la complicidad de la sociedad, etcétera, etcétera. Ahora, en todos los casos de corrupción, doctor Fargosi y Waldo Wolf, hubo complicidad de los empresarios. Empresarios que decían, y yo tuve que ceder porque yo tengo una empresa de 120 empleados, no quiero dejar 120 personas en la calle. Sí, ¿y qué va a hacer? ¿Querías que dejara 120 personas en la calle? A mí eso me parece de una hipocresía, lo que decía Waldo Wolf, tremenda, porque si 10, 15 empresarios importantes y poderosos de este país
si hubiesen plantado una conferencia de prensa con coraje a decir, miren, estamos siendo extorsionados, nos piden coimas para hacer cada una de las obras públicas, a mí me parece que se podría haber frenado gran parte de esto y hubiésemos avanzado históricamente a otra velocidad. Porque, insisto, apelaban a que en realidad no era por ellos, sino era para defender a las familias que tenían como trabajo y para cuidar la fuente de trabajo. Eso me parece que no debe ocurrir nunca más y creo que el empresariado tiene que jugar un papel importante en esto. Lo que pasa, también quiero ser lo más claro posible, que a muchos les convenía ese jueguito. Ay, claro. Porque no era que le daban la coima de su bolsillo a los empresarios, de los sobreprecios que pagábamos todos, totalmente, se llevaban la plata. O sea, ganaban lo mismo o más y se evitaban competir, que a muchos no les gusta en absoluto competir con los precios. ¿Eso hay conciencia? ¿Creen que hay conciencia en el empresariado de eso? No. No hay conciencia. No. Pues, su compañero Pancho Olivera escribió una nota ahora de lo que pasa con la CIRA. Tremendo. Las CIRA son las autorizaciones de importación con los dólares a 190. Falta que en la calle los arbolitos que dicen cambio, cambio, digan CIRA, CIRA. Me deben estar viendo muchos empresarios y comerciantes, algunos amigos míos que te cuentan que se consigue. Sí. Nadie denuncia, no hay prueba, no tengo duda, pero no tengo pruebas. Claro. No, es la tragedia de las economías tan reguladas. También, el que tiene la lapicera. Mientras más regulada, más corrupción. Y sí, por supuesto. El sistema lo primero que hizo este gobierno fue anular el expediente electrónico. Sin expediente electrónico se sabe recién al final si se ejecutó la obra y además hay que hacer la auditoría con 17 tipos de cambio hoy. Claro. Y además del expediente electrónico, el desdoblamiento cambiario. Entonces, no solamente el jerarca de turno, que es el proyecto del populismo, el kirchnerismo master franquicia del populismo, es tener agarrado a los pobres, pero también a los ricos, porque dice, si vos sin duda no me das la coima a mí, yo no te libero tu SIDA para que importes o no te doy un subsidio a tu proyecto, a tu actividad. O un dólar diferencial para... Es cierto que fue nuestro compañero Pancho Olivera el que reveló esta barbaridad, pero hoy Pañi, citándolo a Olivera, tiene una frase, me la anoté, la quiero citarte porque me parece poesía política pura. Dice: la pujante industria del soborno para acceder a los dólares está creciendo muchísimo. Bueno, pero digo, la pujante industria del soborno. Digámoslo, hoy en economía estamos hablando, en el ministerio que lidera Sergio Massa, no hace 20 años. Digámoslo, porque por ahí mañana me llaman fiscal a declarar, yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas. ¿Es Vox Populi en la calle esto? No, además los periodistas lo están denunciando, pero le pregunto a usted, doctor. Hace 45 años que yo he trabajado en empresas. Con lo cual, si hay algo que conozco, es el mundo empresario. El mundo empresario. Chica, mediana, grande. Esa autojustificación de que cometeo para sobrevivir es una chantada, es una mentira para poder dormir tranquilos y poder criticar a los otros corruptos. ¿Eh? Porque en realidad, los 5 que estamos en esta mesa, si la aplicásemos, también hubiésemos ganado mucha más plata. Pero sin duda, por el simple motivo del camino lo honrable. Claro. O sea, vendiéndose uno gana más plata que siendo honesto. Es inadmisible el argumento. Y de hecho, no existe, voy a caer en un lugar común, para bailar el tango se necesitan dos. Claro. O sea, donde hay un coimero hay un cometero, y donde hay un cometero hay un coimero. Esto es absolutamente ilevantable, injustificable. Y el argumento de que si no tengo que cerrar la empresa, ¿y qué va a hacer? Yo tengo casos muy cercanos familiares que cerraron la empresa. Cerraron la empresa.